Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, choquitos, choquitas? Bienvenidos a tu canal de Cultura General Jurídica. Platiquemos de Derecho con Janet Bisuet. Este es un canal que, como te he dicho en los capítulos anteriores, es con la intención de formar cultura general jurídica, de que aprendas un poquito de derecho, de que conozcas tus derechos, cómo ejercerlos. Si alguna vez tuviste algún conflicto, puedas saber por qué pudiste haber perdido o por qué se pudo haber ganado este asunto. La intención es que recuerda que el conocimiento es poder y no hay nada mejor que una persona que tenga el conocimiento sobre sus derechos. El derecho está en todo, es algo que aplicamos todos los días, está en todos los momentos, entonces por eso es muy importante que tú tengas conocimiento de estos. Y también, pues, estos capítulos es con la intención de que jueces y magistrados puedan hablar de algunas resoluciones que se han dictado aquí en el estado de Tabasco. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son de los documentos que pesan. Estos documentos que a veces tomamos a la ligera y que no sabemos las consecuencias que pueden tomar. Recuerda que en el mundo jurídico tu firma vale y pesa bastante. Entonces no es cuestión únicamente de firmar cualquier documento. Aquí te vamos a platicar un poco más de las consecuencias que puede tener el hecho de que contraigas una deuda firmando un pagaré, el hecho de que puedas ser aval de una persona y las consecuencias en este mundo jurídico, y vamos a intentar explicarte un poquito de cómo se sigue un procedimiento y las pruebas que podrías ofrecer. También te vamos a hablar de unos casos y bueno, comenzamos. Imagina que después de un día llegas a tu casa, no sé, vienes a hacer alguna actividad, vienes al gimnasio, de hacer el súper o simplemente vienes a trabajar y te encuentras en tu puerta a un notificador, a una persona que dice ser que viene de un tribunal o de un juzgado para cobrarte un documento que tú firmaste tiempo atrás. Tú la verdad ya ni siquiera te acordabas de ese documento porque pensaste que únicamente estabas sirviendo como referencia a tu amigo, a tu familiar. Y pues aquí te vamos a contar todo lo que puede pasar, porque sí, efectivamente pueden llegar de un día para otro a cobrarte. Entonces, para este tema invité a alguien que admiro mucho, es ahora magistrado, Eduardo Antonio Méndez Granado. Bienvenido, es un gusto para mí que estés aquí conmigo. Es importante que, bueno, yo a Eduardo lo conocí cuando empezaba como secretaria, fuimos secretarios los dos aquí en Villahermosa, como les había contado en capítulos anteriores. Mi primera secretaría fue aquí en Villahermosa, entonces fuimos compañeros. Eduardo ha pasado por varios peldaños de la carrera judicial y fue juez, ahorita actualmente es magistrado, fue juez en el estado de Chiapas, ¿verdad? Estuviste en la Perla del Soconusco. Así es, en el juzgado tercero y primero de distrito en Tapachula, Chiapas. Así es. Muy bien, y actualmente, también estuviste aquí en Villahermosa, ¿verdad? Como juez de distrito. Sí, posteriormente fui juez 10º de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz. Después el consejo tuvo a bien adscribirme al juzgado 6º de distrito en Villahermosa y posteriormente resulté vencedor para ser magistrado de circuito, y mi única adscripción como magistrado ha sido en el Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito. Amén. Entonces tenemos un conocedor de la legislación, sobre todo civil, pero también de la local, que es algo muy importante. Entonces vamos a hablar de esto que les decía, de los pagares. ¿Qué nos puedes platicar, Eduardo, respecto a los pagares? ¿Cómo ves que a veces las personas no tomamos esta relevancia, ¿no? de lo que puede ser considerado nuestra firma o bien el documento, ¿no? Sí, el pagaré es un documento muy útil y a la vez muy práctico para documentar créditos, deudas. En el Estado existen una gran cantidad de asuntos en materia mercantil, tanto en los juzgados. Recordemos que el Código de Comercio establece una jurisdicción concurrente en materia mercantil. Tanto los jueces locales como los jueces federales pueden conocer de estas controversias, y es muy común tener juicios ejecutivos regularmente en el Estado en cobro de pagarés. Muchas instituciones crediticias, incluso cuando va uno a una tienda departamental, uno no percibe que lo que está firmando cuando uno entrega su tarjeta de esta tienda departamental está firmando un pagaré.
pero uno no le presta atención o cree que, sí, estoy firmando porque compré. No, en realidad ahí te estás obligando a pagar la cantidad que vale el documento. Entonces, creo incluso cada venta nocturna o cada que hacemos esto, estamos firmando un pagaré y estamos asumiendo una obligación con las tiendas departamentales o con incluso quienes tienen a veces algún apuro económico y tienen que acudir a personas que se dedican a prestar dinero, lo documentan en pagarés y pues es relevante que prestemos atención, como bien lo dices, las obligaciones que estamos asumiendo y los costos que puede representar si no ponemos atención en la forma en que nos estamos obligando. Puede ser que firmes por la premura o por la necesidad en blanco, como se le dice coloquialmente, y pues bueno, sí estás comprometiendo notablemente tu patrimonio, ya que si la persona a la que tú le estás firmando el pagaré pretende abusar de esa confianza o de que tiene un documento con tu firma y puede rellenarlo posteriormente, como veremos durante la entrevista, y sí podría tener consecuencias muy relevantes para tu patrimonio. Sí, sobre todo eso que decías, hay que verificar muy bien que debe de tener ciertos requisitos. A veces la premura por la situación en la que nos encontramos, no medimos los alcances, pero si te tomas un poquito más de tiempo, vas a evitar que estos problemas se dupliquen o tengan un mayor alcance, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nos escuches estas sugerencias que te vamos a dar. No te podemos decir no contraigas una deuda, no seas aval, porque eso prácticamente ya es algo muy subjetivo, va a depender mucho de ti, de la confianza que le tengas a la otra persona, pero sí te podemos apoyar aquí con algunos tips o algunos consejitos de cuáles son las cosas que debes de verificar en este documento para que después no vayan a usarlo en tu contra o vayan a usarlo arbitrariamente, ¿no? Porque obviamente desde el momento en el que lo estás firmando ya estás contrayendo una deuda y te estás obligando. El pagaré es la promesa incondicional del pago. Entonces debes de verificar muy bien algunos requisitos. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Sí, desde luego, por favor. Bueno, una de las cosas muy importantes es que el pagaré debe de tener obviamente esta promesa incondicional de pago para que sea como tal un pagaré. Pero otros de los requisitos que tiene o que deben de ser llenados es la cantidad. La cantidad, ojo con esto, porque muchas veces únicamente lo ponen con número y ya no le llenas el espacio con letra y es ahí donde puede haber una alteración, ¿verdad? Hay muchos asuntos en los que luego ocurre eso, que las personas le ponen 1,000 pesos y no le ponen el punto, el 00, y la otra persona le sugiere o bueno, le pone otro cero, le pone la letra y ya te obligaste a esa cantidad, ¿no? Así es, hemos tenido en la práctica documentos que a simple vista son rellenados con posterioridad a que se estableció la cantidad inicial, pero existen criterios que la forma de determinar esta alteración del documento es a través de una prueba pericial. Recordemos que el documento o el pagaré, generalmente, que es de lo que estamos hablando, es una prueba preconstituida, es decir, hace prueba plena de la suscripción y de la obligación que asumiste al firmarlo, ya sea como obligado principal o como aval, o avalista. En este caso, el aval es la obligación que garantizas con tu firma. El término adecuado, correcto, es avalista al firmarlo. Y en esta situación es importante que no dejemos espacios en blanco, porque si existe un espacio o algún lugar donde pudiera alterarse, por ejemplo, firmamos por 15,000 pesos, pero dejamos un espacio antes de la palabra 15,000 y alguien arbitrariamente, como decía Janet, pone 115,000 o 215,000, pues ahí existe mucha diferencia entre 15,000 y 115,000 o 215,000. O sea, se eleva muchísimo la deuda. Y también en el bueno por o en la parte superior, si se le agrega números, 1, 2, pues se eleva muchísimo la deuda. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en que se rellenen las cantidades por las que nos obligamos. La Corte ha establecido en jurisprudencia que cuando se demuestra que efectivamente existió una alteración del documento
sí es procedente, bueno, no procede la acción porque se considera que se firmó en blanco, y dentro de los requisitos de existencia del pagaré es que te obligues por una suma determinada. Entonces, si no está determinada al momento de la suscripción, pues no existe esta obligación. Pero en la práctica, y es a lo que también quería llegar, existe o es difícil establecer esta situación porque se requieren pruebas periciales. Pero dada al menos actualmente es muy difícil establecer los momentos en los que se rellenaron ciertos datos en el pagaré, generalmente a través de la oxidación de tintas, pero no existe una forma suficientemente fiable que nos permita establecer qué se hizo primero. Los peritos acuden al método de la oxidación de tintas, pero también no es 100% determinante. Además, como es una prueba técnica, el juzgador tiene la capacidad de valorar la ilustración que proporciona el dictamen, y pudiera ser que el juzgador no le dé la relevancia que considera y finalmente resulte en una condena, ¿no? Entonces, por eso es importante no confiarnos, porque pues al estar sujeto a valoración y a una prueba pericial, puede ocurrir cualquier cosa. En la práctica, sí, solamente recuerdo que hemos tenido un asunto donde la parte actora sí confesó, o sea, al desahogar la prueba confesional, de que sí se había firmado el documento en blanco. Y en esa ocasión, pues, evidentemente sí se le concedió el amparo a la parte demandada, porque existía esa prueba, ¿no? La confesión plena del actor en que sí se firmó el documento en blanco y sí pudo liberarse de esa deuda, pero en la práctica es sumamente complicado demostrar que se firmó el documento en blanco, y por esa razón sí es importante poner atención. Sí, como le decías, también es muy importante en general todos los espacios en blanco, y también otro de los espacios en blanco que debes de cuidar es el porcentaje de los intereses, porque muchas veces dices, bueno, es que lo estoy dejando en blanco porque no estamos pactando intereses, pero no pienses eso. Lo importante es, si no tienes intereses, incluso ni ponerle el 0 interés, porque luego le pueden poner el 1. Entonces, 10 o el 1 con el 0, o sea, para aumentarle una cantidad. Obviamente ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la usura. Hay un límite para los intereses, pero lo importante es que sí se cuide esto, que de preferencia deben de poner una rayita, ¿verdad? Para que no... Si no te van a cobrar intereses, entonces pues la rayita es importante. Pero ojo, una cosa es el interés ordinario, que es como tal el interés que se genera por utilizar el dinero, y otra cosa es el interés moratorio, que surge con motivo del incumplimiento a la deuda. Entonces, si tú no pagas, y aunque no hayan pactado como tal intereses ordinarios, te pueden llegar a cobrar intereses moratorios. Entonces es muy importante todas esas claves que podamos estar platicando aquí contigo, que las consideres cuando firmes un pagaré. Así es. Ahora, los avales. Muchas veces pensamos que un aval es aquella persona que pues únicamente estoy firmando, pero estoy segura que tú vas a pagar, ¿no? Y no hay, pues tú tienes esa solvencia económica, no hay como que algo que me vaya a obligar después, o sea, y luego aparte confunden el referente o la referencia con el aval. Entonces, bueno, pues aquí te vamos a explicar también esto. Un aval no se puede equiparar a una referencia, porque una referencia es únicamente aquella persona que le hablan para consultar si puedes, en su caso, recomendar, o puedes, en su caso, decir que esta persona es económicamente solvente. Pero un aval es aquella persona que garantiza como tal la deuda del deudor. Entonces, no puedes dejar de ser aval, ¿verdad? Bueno, si ya accediste a ser aval, estás garantizando el pago de la obligación que está consignada en el pagaré. La Suprema Corte ha establecido que el aval es una declaración unilateral de voluntad mediante el cual el avalista se obliga solidariamente con el avalado a pagar la deuda. ¿Qué significa solidariamente? Es decir, te obligas, si no está determinado en el pagaré por qué cantidad te estás obligando, te obligas a pagar la totalidad de la deuda. Y recordemos que también solidariamente significa que se puede cobrar a cualquiera de las dos personas. No necesariamente, a diferencia de la subsidiariedad,
es que primero se cobra al obligado principal y posteriormente, en caso de insolvencia de aquel, se le cobraría al aval, pero en este caso, al avalista. En este caso, la obligación, al ser solidaria, se le puede cobrar a cualquiera de los dos. Incluso tuvimos un precedente en el tribunal, bueno, dos, pero al menos en mi ponencia, donde estaba el espacio en blanco en la firma del obligado principal. Solamente aparecía la del avalista y pues procedió la acción en contra del avalista. Y precisamente bajo esa falsa creencia que primero se le tiene que cobrar al obligado principal y después el avalista, esas eran las excepciones que opuso durante la contienda. El avalista decía, primero cóbrale al obligado principal, pero no, existe criterio del alto tribunal en ese sentido, que son obligaciones independientes y autónomas entre sí, y sí existe entonces la posibilidad de cobrar directamente al aval. Incluso podría ser que al momento de embargar bienes, el actor o la persona que está cobrando el pagaré advierta que el obligado principal no tiene bienes, pero el avalista sí. Se puede desistir del obligado principal y cobrarle al avalista, que precisamente en eso consiste, en garantizar el pago de la obligación. Cualquiera de los dos me tiene que pagar esa obligación. Sí, y ya una vez que firmaste, realmente no puede ser sustituido por otra persona, bueno, salvo que esa persona quiera como tal pagar la deuda, pero no es que tú se lo puedas transferir a otra persona para ver si esa persona puede cobrar, no, porque realmente el aval es ese como certificado que existe muchas veces por el cual la persona, el acreedor, le entrega el dinero al deudor principal. O sea, muchas veces el acreedor, el que está dando el dinero, confía no tanto en el deudor principal, sino en el aval. Entonces, por eso mismo no puede haber este cambio o sustitución de aval. Ahora, lo que sí puede haber en su caso, y es algo que también deben de conocer los que nos escuchan, es que puede existir esta transmisión del documento, ¿no? Del pagaré a través del endoso. Y muchas veces nos confiamos porque pensamos, es que yo firmé como aval entre dos hermanos o estamos en toda la familia, pues nunca va a pasar nada porque pues somos familia o ellos son familia, es difícil que él le vaya a cobrar a él, pero muchas veces pues esa persona puede iniciar la acción porque recuerden que a veces en los negocios pues business son business y otra cosa, puede en su caso ceder en propiedad del pagaré o ceder, endosar el pagaré en propiedad o en procuración. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más de esto? Sí, claro. El endoso en propiedad es cuando transmites la propiedad del título de crédito. En este caso estamos hablando del pagaré y asumes los derechos y también las obligaciones del endosante. Y en el endoso en procuración es únicamente se le transmite la posibilidad de cobrar el pagaré. El endosatario en procuración es la persona que tiene las facultades de cobro de ese título de crédito. Y evidentemente no tiene las facultades de disposición ni la propiedad del título de crédito. Es únicamente un gestor, si pudiéramos llamarle de esa manera, aunque lo correcto es endosatario en procuración, de hacer el cobro de la deuda y llevar a cabo todos los actos en juicio para llevar a buen puerto el ejercicio de la acción y lograr el cobro de ese título de crédito. En cambio, el endosatario en propiedad pues asume la titularidad de ese documento base y puede disponer libremente de él. Así es. Sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se deben de considerar en el caso de que seas aval o en el caso de que seas deudor? Bueno, ya te dijimos que en principio como aval pues pueden dirigirse en contra de ti principalmente, es decir, pueden no considerar al deudor principal e irse directamente en contra de ti para ese ejercicio de la acción. Pero también debemos de saber exactamente qué alcances tiene un pagaré. Lo que te decíamos hace un momento, una vez que tú firmas un documento de ese tipo, no nada más te comprometes al adeudo principal ni a los intereses ordinarios que pacten o no pacten, sino también a intereses moratorios. En el caso de que se ejercite pues la acción, costas y honorarios, todo eso. ¿Has visto algún asunto que
Sí, desde luego es algo sumamente cotidiano. O sea, como bien explicabas hace un momento, los intereses ordinarios es la ganancia o rédito que uno obtiene por el préstamo del dinero. El simple hecho de prestar dinero a través de un pagaré en el que se establecen el pago de intereses me permite exigir esa cantidad de dinero a una tasa determinada por haberle prestado el dinero. Pero los intereses moratorios es la consecuencia legal por el incumplimiento o la mora, como lo dice en el pago del título de crédito. Si no se paga en la fecha de vencimiento, a partir de esa fecha está en aptitud el actor o el propietario del título de crédito de hacer el cobro de estos intereses moratorios. Entonces, puede ocurrir, como bien lo dices, que no solamente tengo que pagar la suerte principal, tengo que pagar intereses ordinarios e intereses moratorios, pero corren al mismo tiempo porque ya la Corte también ha establecido criterio que el hecho de que se estén cobrando tanto intereses ordinarios como moratorios no excluye uno del otro, porque son figuras jurídicas que tienen una base o un fundamento distinto. Uno es por el cobro, o más bien el incumplimiento, exactamente como bien lo dices, y el otro es por el préstamo del dinero. De esa manera, recordemos, entonces las tasas pueden cobrarse por cualquiera de estos dos tipos de intereses, y la Corte, como bien lo dices, ha establecido límites en las tasas del cobro de intereses. Pero en el tribunal tenemos el criterio que, al menos en tratándose de títulos de crédito, conforme a la tasa de efectividad promedio ponderada, que es a partir de lo que la Suprema Corte ha dicho, que es el referente más idóneo, y a partir de lo que está publicado en la página del Banco de México, en que nosotros establecemos hasta qué porcentaje, el límite puede cobrarse. Pero si te están cobrando intereses ordinarios e intereses moratorios y la tasa que establecen alguna tarjeta departamental o de crédito está en el 13%, vas a pagar 13% de intereses, por citar un ejemplo, de intereses ordinarios y 13% de intereses moratorios. O sea, súmalos, son el 26%. Y habían criterios anteriormente de que la Corte lo resolviera, que decía que sumados no podían exceder las tasas que publicaba el Banco de México, pero ya la Corte también definió que son excluyentes, o sea, es decir, son independientes. No se debe hacer la sumatoria para establecer el límite usurario. Cada una, al tener distinto fundamento, corre por sí sola. Y entonces, sumados, imagínate, tienes que pagar la suerte principal, los intereses moratorios. Hablabas de los gastos y costas. Si resultas vencido o la tasa de interés en un juicio cobras la tasa que está dentro del límite de la tasa efectiva promedio ponderada, y la parte actora cobra todo lo que demandó en el juicio, el artículo 1084, fracción tercera del Código de Comercio establece que, tratándose de juicios ejecutivos, procede el pago de costas en estos casos cuando resultes vencedor y se te condene a todas las prestaciones. Entonces, además, tienes que pagar gastos y costas, que ahí vienen incluidos los honorarios por haber resultado vencido en el juicio. Entonces, imagínate todo la avalancha de prestaciones que tienes que pagar por la tramitación del juicio, por haberte demandado. Sí, por eso muchas veces se recomienda que si ya aceptaste la deuda, si ya fungiste como aval, mejor llegues a un acuerdo en el que puedas pagar una cantidad. A veces lo que se puede negociar pues es los intereses, a fin de que no se vaya a juicio, porque ya una vez en juicio pueden embargarte y quitarte todo tu patrimonio. De una deuda a veces pequeña se contraen muchas obligaciones, como te estamos explicando, y es importante tener ese conocimiento, porque a veces lo dejamos pasar, ¿no? Dicen, pues es una cantidad pequeña, son, no sé, unos 50,000 pesos, ¿no? O algo así, que a veces pensamos, es poco, pero no por eso me van a quitar mi casa, porque pues no es que sea poco 50,000 pesos, pero a veces dices, con esa cantidad no me van a quitar mi casa o no me van a quitar mi carro, ¿no? Pero muchas veces las personas que prestan este tipo de dinero lo ven como pues la posibilidad de que se vayan acumulando los intereses para entonces ya poderte pues embargar y quitarte alguna propiedad, ya que
sea una cantidad mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, como que la ganancia que ven ese tipo de personas. Sí, así y es. aparte, pues al final es la obligación que tú contraes, entonces pues tú estás obligado a pagar todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es importante que mejor si en verdad lo firmaste, no te sometas a un juicio. Claro, los tribunales pues están expeditos para escuchar a todos y para tramitar todos los juicios, pero pues sí es recomendable mejor si lo firmaste y si lo adeudas, pues es mejor que se llegue a cabo una conciliación, un acuerdo a fin de que las partes, bueno, el deudor y el aval y el acreedor puedan considerar una cantidad justa para que no lleguen a un juicio, ¿no? Eso es muy importante. Así es. Dicen por ahí, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, exacto. Exactamente, porque es desgastante, tienes que... Afortunadamente no he tenido la necesidad de ir a un juicio en este aspecto, pero cotidianamente lo vemos en el tribunal. Las partes tienen que acudir a diligencias, tienen que contratar abogado, contratar peritos. Recuerdo una pericial por pláticas o a alguien que me haya comentado, está aproximadamente 30,000 pesos mínimo. Y pues sí es una cantidad importante, y si es un título de crédito de una cantidad más o menos similar, pues creo que resulta mejor pagar la suerte principal y negociar los intereses a tener que estar pagando periciales y todos los gastos que representa la tramitación del juicio, yo creo. Y a veces creo que nos dejamos ir con la idea de que, bueno, ya llegué al juicio, pues voy a pagar la suerte principal y ya con eso se acaba todo. Y el problema es que a pesar de que pagues la suerte principal, si ya se generaron intereses, debes de primero pagar estos intereses y ya después lo que sobre, si sobra algo, ya se va a la suerte, ¿no? A la suerte principal, sí, que es como tal la cantidad por la que tú pagaste o suscribiste ese pagaré. Entonces, también es algo que debes de considerar. No es únicamente pagar la suerte, porque luego también esto, como decía como decía Eduardo al principio, el pagaré no nada más es como tal este documento que vemos y que venden en la papelería, sino también son esos vouchers que firmamos de tarjetas de crédito. Y pues los bancos, ya saben, nunca pierden. Entonces, imagínate que que tú dices, te confías, bueno, es que yo le debo al banco 5,000, 10,000 pesos, no me tiene por qué estar embargando y pidiendo más cosas, ¿no? Pero si tú no pagas los intereses generados por esa cantidad, se van a seguir generando y no vas a poder pagar. Va a llegar algún momento en que la suerte principal puede ser impagable, ¿no? También porque se van a ir acumulando bueno, más que la suerte principal sería los intereses, ¿no? Uh-huh. Porque al principio recuerdo que históricamente existía que se podían incluso agregar, o sea, los intereses se agregaban a la suerte, al capital, sí, ¿no? Al capital. Sí, lo que se conocía como, bueno, algún tiempo en la corte estuvo la discusión del anatocismo, recuerdo como 1992, por aquellas épocas. Pero no, se consideró que a pesar de que en México no existe como tal la figura del anatocismo, es inconstitucional o ilegal cobrar intereses sobre intereses. Entonces únicamente tenemos que cobrar la suerte principal y aparte los intereses. Pero como tú bien dices, los pagos que se realice por parte en caso de que resultes vencido, van primero o sirven primero para pagar los intereses. Y una vez que liquides los intereses, ya es la suerte principal. Son cuestiones distintas. O sea, no va creciendo la deuda a partir de agregar esos intereses al propio capital para que vaya incrementándose y vaya generando más intereses con la misma tasa. No, corren por separado, pero primero se pagan los intereses y una vez que liquiden los intereses, se cobra la suerte principal. Pero de cualquier forma sí es cuesta arriba pagar todo este tipo de prestaciones cuando... Si lo puedes hacer en tiempo y evitarte toda esta situación, como bien recomiendas, pues es preferible hacerlo así de esa manera. Creo que también es necesario hablar un poquito o profundizar un poco en estas cosas que ha avanzado la Corte y de una manera de protegernos como deudores o como avales es los criterios que tiene de la usura. Estos criterios con la intención de evitar la explotación del hombre por el hombre, para evitar que pues se pongan
intereses de manera excesiva, nos pusieron unos límites, incluso en los intereses convencionales, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito más de estos criterios? Claro que sí. El artículo 174, párrafo segundo del Código de Comercio, de la Ley General, de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que las partes pueden pactar libremente o convenir intereses, pero la Corte, en un análisis de convencionalidad, a partir de la referencia al artículo 23, apartado primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableció que la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, y evidentemente a través de intereses usurarios era precisamente esa figura, y las partes podían convenir intereses del 6%, por ejemplo, mensual, o el 10%, que es lo más cotidiano, mensual. Esas cantidades son el 120% anual. O sea, ninguna tarjeta de crédito te cobra eso. Y incluso en el banco, el banco te está pagando, cuando las tasas estuvieron más altas, el 11% anual. Imagínate pagar una deuda de 120% anual, es una barbaridad. Y evidentemente la Corte, en este ejercicio o como tribunal constitucional, incluso garante de la convencionalidad, recordemos a través del artículo 1 de la Constitución, que siempre procurar todo en beneficio de la persona, pues estableció límites para la convención de intereses. Y la forma de realizarlo es haciendo una comparación entre lo que cobran las tarjetas de crédito, porque se presume que las instituciones financieras del país no van a cobrar intereses usurarios, y por eso a través del Banco de México, de la página del Banco de México, entrando a los referentes del sector financiero, descargamos o vemos las publicaciones que realiza el Banco Central, el Banco de México, y en las publicaciones que realiza está el referente de la tasa efectiva promedio ponderado, que es lo que cobran normalmente los bancos por el uso de una tarjeta de crédito. Entonces, ese referente nos sirve a nosotros para establecer los límites de los que puede cobrarse intereses por la suscripción, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de un pagaré, para que todo lo que rebase esas cantidades se considere usurario, y el juez, de oficio, en un control ex oficio de convencionalidad, debe reducir esas tasas a los límites que establece las publicaciones del Banco de México, para evitar que se dé este fenómeno de la explotación del hombre por el hombre y no sean impagables las deudas. Yo recuerdo, estos criterios, yo estaba en el juzgado 10º de distrito, y estaba en discusión si ya en ejecución se podía modificar la cantidad o las sentencias, el monto del interés que por el que se condenaba a las partes, y estableció la Corte que no, que la usura tiene sus límites en la cosa juzgada. Pero me correspondió a mí ver condenas, incluso que se siguen pagando actualmente, o sea, condenas de unas cantidades estratosféricas respecto a esas convenciones, de 100%, 80% de intereses. De verdad, cosas sumamente gravosas para las partes, pero así se determinó por el alto tribunal. Ya a partir de que fue obligatoria esta jurisprudencia, pues ya el cobro de intereses se ha reducido sustancialmente. Ajá. Pero cuando no existían estos parámetros y surgió con posterioridad esta jurisprudencia, se llegaron a ver ese tipo de condenas muy, muy elevadas. Es lo que te iba a preguntar. ¿Actualmente siguen estando así como que muy elevados estos intereses? O sea, ¿se tiene que seguir aplicando este criterio de usura de la Suprema Corte? Sí, desde luego. O sea, es obligatorio. Bueno, sí, es obligatorio. En los asuntos actuales. Ajá. Me refiero a los que están en ejecución. Tenemos asuntos de amparos en revisión o que vienen reclamando incluso a la fecha que la condena o la tasa por la que se condenó en la sentencia fue usuraria. Pero ya no podemos entrar como tribunal a ese análisis, porque la propia Corte estableció que el análisis de la usura tiene sus límites en la cosa juzgada. Entonces, todo eso, si en aquel momento no se planteó o no existía la jurisprudencia que obligaba a reducir en el control de convencionalidad ex oficio esa tasa, pues así quedaron, y desafortunadamente se tienen que seguir pagando esto, que han costado muchas condenas muy elevadas a personas. O sea, me correspondió ver en el juzgado
condenas de esa naturaleza, pero pues ya estaba, y lo que más le conviene a las partes es llegar a un arreglo pronto para que se dejen de seguir generando. Sí. Y en este tipo de conceptos, bueno, hace ratito la pregunta no es tanto que si lo seguimos aplicando, porque obviamente sí tenemos como juzgadores este deber de aplicar pues tanto los criterios de la Corte como seguir haciendo estos análisis de convencionalidad, pero me refería, todavía siguen apareciendo pagarés así con cantidades altas de estratosféricas, sí, 10% mensual. Ajá. 10% mensual y evidentemente desde primera instancia yo veo que los jueces, algunos sí utilizan, por ejemplo, la tasa, el TIE, de interés interbancario de equilibrio, y ya estableció la Corte que ese no es el referente idóneo, pero sí lo reducen conforme al TIE o lo reducen incluso hay una tesis aislada, si no me recuerdo, de un tribunal que dice que la usura de Querétaro, si no mal recuerdo, creo que es a partir del 17%, algo así, pero bueno, ya se ha establecido que no, que debe ser conforme a este análisis que ha determinado la Corte. Pero sí, de inmediato el juez advierte que un 10% de interés mensual es sumamente usurario y lo reduce de oficio. Y ya vemos en el tribunal la reducción desde primera instancia, de única instancia, porque en los asuntos mercantiles, de acuerdo a la cuantía, generalmente es en única instancia, y en amparo directo que llegan estos asuntos, ya vemos condenas de un porcentaje, incluso a veces precisamente son los actores que se reduce tanto la tasa de interés al 6%, al 4% anual, que vienen reclamando esa reducción, incluso demasiada, o sea, la reducción y la determinación muy baja de tasas de interés, y vienen haciendo referencia a eso. Oye, sí está bien que reduzcas interés, pero no a ese grado, porque me dejas un interés de 4% anual, dice, eso es irrisorio. Entonces, fija la tasa conforme a la tasa efectiva promedio ponderada que ha establecido el Banco de México y súbela al 13% que están cobrando los bancos, no al 4% anual. Y si hay un 9%, por ejemplo, en este caso, de diferencia. ¿Sí? Así también viene la parte actora en amparo combatiendo esa porción de la sentencia que sí condenan al pago de la suerte principal, pero a una disminución de las tasas sumamente gravosa para ellos. Y eso sí ya depende, podemos considerar, del criterio de cada juzgador, o ya hay criterio respecto de que sí se puede aumentar, porque existía también de que el amparo no puede ser gravoso para los promoventes, ¿no? O sea, si ya te fijaron una cantidad, ¿podrías modificarla? Sí, en este caso, como viene la parte actora, que es el propietario del pagaré, entonces sí podemos elevar la tasa y decirle, no, utiliza como referencia la tasa efectiva promedio ponderada que publica el Banco de México. Y aquí es muy importante, pero bueno, eso no es arbitrario. Sí tiene que ser la publicación del Banco de México en la fecha en que se empezaron a generar los intereses. Por ejemplo, el vencimiento del pagaré es el 9 de mayo del 2025. Entonces tenemos que acudir a la publicación del Banco de México más cercana a la fecha en que se empiecen a generar los intereses. Y por esa razón sí existe forma de determinar cuál es la tasa. Y de acuerdo al promedio de la suerte principal, es decir, cuál es el monto de la obligación, y aparece en la publicación del Banco de México cuál es la obligación, la fecha de suscripción, y utilizamos esa línea como referente para una tasa que no sea usuraria. Así es. Ojalá me esté dando a entender con el auditorio. Pero yo sí lo estoy entendiendo. Porque yo creo que estamos, bueno, sí, ajá, ¿verdad? Pero creo que sí lo estamos haciendo como que lo más sencillo posible. Es un tema complejo lo de las tasas de interés, sí. Pues incluso por eso existen criterios jurisprudenciales en contradicción y todo eso, de que cuál es la tasa correcta que se tiene que aplicar, pero aquí lo importante es considerar que en el caso de que tú seas un deudor o un aval, puedas tener este concepto de usura, que es una forma que te protege la Suprema Corte y los juzgados y magistrados, al momento en el cual ejercitas un juicio de amparo, en el cual te pueden proteger. O sea,
debes de conocer únicamente que no te pueden cobrar interés, una cantidad excesiva. Entonces, luego a veces hasta nosotros consideramos y nosotros nos ponemos un parámetro, ¿no? O sea, yo veo esta cantidad y digo, no, o sea, esto nunca lo voy a poder pagar. Entonces ya vas con ese concepto y con el concepto de usura que nosotros te estamos aquí informando, y ya puedes platicar un poquito más con tu abogado para que tu abogado lo proponga desde el inicio en el cual estás contestando la demanda. Porque si bien nosotros como juzgadores tenemos esa obligación de analizar al momento de dictar las sentencias, de ver que no se te transgreda algún derecho humano, lo cierto es que nos ayuda mucho que desde el principal momento, ya sea que interpongas tu demanda o bien contestes, hagas valer ese tipo de conceptos o consideraciones, ¿no? Sí. Para que ya lo podamos analizar desde el primer momento y lo consideremos. Repito, nosotros como jueces tenemos esa obligación de analizarlo, y nosotros tenemos el conocimiento de todos estos criterios que ha emitido la Suprema Corte, que tenemos la obligación de aplicar, pero es necesario que tú sepas, o sea, que estés informado para que también desde el momento en que estés contrayendo la deuda, pues puedas saber y decir, no, ¿qué te parece si pactamos otro tipo de interés? Pero en el caso de que por esta necesidad de que tenemos de buscar el dinero, que por eso contraemos las deudas, no lo puedes hacer, no te preocupes, o sea, puede en su caso modificarse en su momento ya que llegue ante la autoridad correspondiente. Entonces, quizá te pueda resultar un poco aburrido esto de los intereses, el tipo de tasa y todo eso. Lo único aquí que creo que debemos de reforzar es la idea de que no es cualquier cosa firmar un pagaré, y sobre todo que no estás solo, o sea, el criterio o la Suprema Corte es una institución que protege y que analiza todas estas cosas, pero ya generó un criterio a fin de que todos los juzgadores lo podamos usar y no te veas entonces ante una pérdida arbitraria de tu patrimonio. Exactamente. ¿No? Pues en su caso sí se pueden generar intereses, sí puedes llegar a perder tu patrimonio, porque no te vamos a mentir, o sea, el pagaré o ser aval o deudor no es cualquier cosa. Sí puedes llegar a perder pues un auto, tu casa, o sea, todo tu patrimonio, pero es importante saber que a veces hay condenas excesivas, o en su caso puede existir que alguien que te esté prestando quiera pues sacar más allá del beneficio correcto. Entonces, quédate con eso. Si no estamos explicando muy bien estos conceptos de las tasas y de los intereses, lo importante es que sepas eso, que no se te puede aplicar un interés arbitrario o excesivo. Entonces, déjanos tus comentarios y en alguna otra oportunidad lo podríamos reforzar si gustas y me vuelves a invitar. Sí, perfecto. Sí. Ahí vamos a saber qué tanto estamos siendo sencillos y claros. Creo que pues estamos, como les dije en otros capítulos, la intención es crear una cultura general jurídica donde toda la sociedad de Tabasco se involucre en los criterios que los juzgadores que estamos aquí hemos emitido, pero que también sepan de cuestiones básicas de derecho. Entonces, quizá esta información te pueda servir a ti o a alguna otra persona que conozcas, y nosotros como juzgadores pues muchas veces no tenemos ese lenguaje tan sencillo que podamos, porque aparte las cosas son muy técnicas, ¿no? Sí. Es también como un arquitecto o un ingeniero, pues por más que a veces que queramos tener este lenguaje sencillo, ciudadano, no podemos perder esta cuestión técnica de conceptos tan elevados, ¿no? Porque hasta para nosotros a veces es como que vea la tasa establecida por el Banco de México, no, que la tasa de interés interbancario, o sea, y los cálculos también a nosotros. Luego estamos ahí batallando o enseñándole a otras personas para que lo realicen. Sí. No es tan fácil este tipo de conceptos. Sí. Entonces, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Espero que te guste. Espero que si tienes más dudas o te generamos más dudas, pues en los comentarios nos los anotas, y ya Eduardo se comprometió con a una siguiente sesión y para que estemos platicando. Aumentar las dudas. Sobre todo. Con todo gusto. Claro que bueno, pues ahora vamos a verlo por otro lado, la otra cara de la moneda. Sí. Estamos hablando mucho del deudor, del aval,
y pues de que lo debemos de proteger y todo. Pero hay que hablar un poco más de estas bondades del título que es, bueno, el pagaré, ¿no? Sí. ¿Cuáles son estas bondades? ¿Cómo podemos decir que nos ayuda el pagaré, no? Claro, el pagaré, bueno, como lo mencioné al principio de la charla, es prueba preconstituida. El legislador le dio este carácter de una prueba plena respecto al compromiso o que asumiste la obligación de deber y pagar esa cantidad. Vaya, tú si únicamente ofreces el pagaré como prueba documental en tu demanda y la parte contraria no ofrece ninguna otra prueba, ya por esta simple razón ya procede la condena. Y incluso si se promueve la demanda dentro del plazo que establece la acción cambiaria, tiene la vía ejecutiva expedita, lo que implica que desde un inicio pueden embargarse bienes. Recordemos que en los juicios orales u ordinarios, como era anteriormente, ya casi no se presentan demandas ordinarias por los montos, ya todo de acuerdo a la cuantía se tramita en la vía oral. Pero esta vía ejecutiva tiene sus privilegios, que permite desde un inicio embargar precautoriamente bienes, para que al momento en que se dicte sentencia, todos estos bienes embargados se puedan ejecutar y cobrar esa cantidad. Esas son las bondades de la vía ejecutiva de cobrar un título de crédito, que con no tanto esfuerzo puedes obtener la restitución de las cantidades que prestaste, con la adición, como referíamos, de cobrar un interés, que generalmente sí se complican los asuntos porque, bueno, nadie está dispuesto a pagar estas cantidades, o muchas veces me ha correspondido en la práctica. Hace poco llegó una persona al tribunal decirme, mire, esta persona es mi amigo, o sea, yo nada más quisiera que me pagara la suerte principal, dice. Pero así me dice, esta persona es mi amigo, estudiamos juntos en la universidad, pero se rehúsa a pagarme. Yo le presté de buena fe esta cantidad, evidentemente se documentó en un pagaré, y ahorita no me quiere pagar. Y me dice, te pago hoy, te pago mañana, por favor dame chance. Y incluso a veces exhiben hasta las conversaciones en WhatsApp. ¿Sí? Donde, oye, sí, aquí está, donde ella me dice que sí debe y todo, pero ya en el juicio ya dice que no debe. Y esas son las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, donde las personas, a pesar de que firmen pagarés, no los quieren pagar. O bien, pues se van en rebeldía y ya terminan condenados, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. Hay gente que sí acepta pagar o deber esas cantidades. Incluso, recordemos que en la diligencia de execuendo, cuando llegan a cobrar el pagaré, se lo ponen a la vista al deudor y se acepta que suscribió el pagaré y también que es su firma. Esa prueba es una confesión que la Corte le ha dado un valor preponderante, y ya con el pagaré y esa confesión, al momento de ponerla a la vista el pagaré, pues es bastante indicativa que va a proceder una sentencia generalmente de condena. Esas son las bondades de tener un pagaré, ¿no? Documentar una deuda en un pagaré. Sí, efectivamente, como nos decía Eduardo, el pagaré, pues dice la ley, es un documento que trae aparejada ejecución. Esto significa que desde el primer momento en que, en principio, pues el pagaré se debe de presentar para su cumplimiento con la persona para que lo pague. En el caso de que incumpla, entonces a partir de ese momento ya puedes ejercer la acción. ¿Y qué pasa? En el momento en el que tú presentas la acción, puedes pedir esta providencia precautoria que nos habla Eduardo, que es un embargo precautorio. ¿Y qué es un embargo? El embargo es sobre tus bienes, puede ser desde un vehículo hasta tu propiedad o cosas que se encuentren dentro de tu vivienda. Y esto significa que en el momento en el que se presente un notificador o un actuario judicial, esta persona te va a requerir de pronto pago, de inmediato pago. En ese momento tú deberás de entregar esa cantidad. Si no, entonces ya se procede al requerimiento de que tú señales los bienes que se pueden embargar, es decir, los bienes que ampararían el pago en el caso de que exista una condena. Entonces, la ley primero te otorga ese derecho para que tú puedas elegir cuáles bienes pueden amparar esa deuda. Y en el caso de que tú no hagas valer ese derecho, entonces va
se va a delegar a la parte actora y entonces la parte actora va a poder señalar cuáles son esos bienes. Entonces, muchas veces luego, no sé si considero que es una mala recomendación que hacen los abogados, pero siempre dicen, no te presentes al juicio, no señales bienes, pero a veces es más recomendable tanto presentarte en el juicio, apersonarte en el juicio, dar contestación a la demanda y escoger mejor tú los bienes, porque entendamos que no nada más es decir, estoy señalando tal bien, sino significa que ese bien tú ya no vas a poder disponer de ese. Si tú señalas tu vehículo, no significa que prácticamente tiene que quedar ahí, porque si le pasa algo, si lo vendes, te lo roban, entonces pueden ampliar el embargo o pueden existir otro tipo de como condenas. Sí, es que adquieres carácter de depositario también. O sea, bueno, pueden nombrar un depositario o tú mismo ser el depositario de ese bien. Y si se destruye el bien, es responsabilidad del depositario, incluso penal. Exactamente, asumes esas consecuencias si aceptas ser el depositario de ese bien. Por eso no es tan sencillo ser depositario ni nombrar bienes. Generalmente no, cuando llegan a los domicilios señalan electrodomésticos, ¿no? O principalmente pudieran ser cuentas bancarias, pudiera ser el sueldo. Eso también es muy importante para el auditorio que lo sepan. Cuando uno presta dinero a alguna persona, ya previamente investigó quién le está solicitando el dinero y sabe que tiene una fuente de ingresos. Generalmente personas que trabajan en alguna empresa y que saben que le pueden embargar el sueldo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que puedan obtener la restitución de su dinero mandando únicamente un oficio. Y en este caso, para tu auditorio, si tú tienes una fuente de ingresos o de tu sueldo, se te va a embargar una cantidad que no exceda del 30% de lo que supere el salario mínimo. Y pues eso va a mermar la cantidad de ingresos que tengas. Y todo eso se va acumulando durante el juicio para que ya, si se dicta una sentencia condenatoria sobre esas cantidades ya acumuladas, venga la restitución. Y como tú decías hace un momento, el embargo de tu salario, esas cantidades que se acumulen durante la tramitación del juicio y ya que se ejecute, van primero a pagar intereses y ya que termines de pagar los intereses es sobre la suerte principal, pero evidentemente vas a tener una merma en tu ingreso diario y pues te va a afectar desde luego. Sí, lo que acabas de tomar es muy importante. Debemos de saber que no pueden embargar todo nuestro salario. Eso es algo muy arbitrario. Una cantidad únicamente puede ser como máximo el 30%, pero esto no puede exceder al salario mínimo. Entonces, recuerden que también eso es parte de uno de los derechos que como tal tenemos como trabajadores y que es parte de una de las características esenciales del salario, que es inembargable por una cierta cantidad. Entonces, eso es una de las bondades entonces que hay que ver a favor del pagaré. Y también, pues como te decía al principio de esta sección, ¿no? La otra cara de la moneda. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy otorgando o prestando este dinero, ¿no? Yo también, como decía en el caso que nos explicabas, pues yo se los presté de buena fe. ¿Cómo es posible que no me quiera pagar, no? ¿Cuáles son las acciones que pueden ejercer entonces las personas para que se pueda cobrar este documento? Sí, pues finalmente, si tienes un pagaré, te lo firmaron, pues acudes con tu abogado o si sabes de derecho, generalmente pues es el endosatario en procuración, lo endosas en procuración al quien te vaya a tramitar el juicio y lo presentas ante el juez para que proceda, evidentemente dicte el auto de inicio en el que ejecute o dicte el acto de ejecución que le llaman el primero, donde ordene el embargo precautorio de bienes y le requieran, como es una diligencia trifásica, primero diligencia de requerimiento de pago, como tú lo mencionaste hace un momento, en ese momento te van a requerir el pago. En caso de no hacerlo, pues que se señalen bienes y posteriormente te emplacen. Por esa razón, esas son las vías legales que tienes para cobrar la deuda. Mucha gente dice, no, extrajudicialmente le estuve cobrando la deuda, pero no es necesario que extrajudicialmente le cobres. En el momento en que se lleva a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, eso sirve de intimación al pago de la deuda.
y a partir de ahí ya surge la obligación sin ni siquiera poner a la vista previo, en los casos de que sean títulos de crédito que no tengan señalada una fecha de vencimiento o se consideren pagaderos a la vista. La diligencia de requerimiento de pago, embargo, sirve de intimación al pago y a partir de ahí estás obligado o corren los intereses, por ejemplo, moratorios y todo eso para efectos de conocimiento del requerimiento de esa deuda. Como nos decía Eduardo, este juicio se inicia con la presentación de un pagaré. Ahorita estamos hablando ya en el otro lado, ¿no? Uh-huh. De la persona que es portador de un pagaré, aquel que otorgó una cantidad para que de manera posterior se lo pagaran. Pero ¿qué pasa? A veces, pues por lo mismo que decimos de las premuras que tiene la otra persona, por seguramente las circunstancias que lo lleva a adquirir esta deuda, pues no se llena todo el pagaré. ¿Qué pasa? O sea, ¿hasta qué puedes tú como tenedor del documento agregarle o modificarle al pagaré? Sí, es una excelente pregunta. O sea, el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que las menciones y requisitos que se necesitan para la eficacia del documento pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de la presentación del título de crédito. Pero esto tiene límites. Evidentemente no puedes, como decíamos, firmar un documento o el pagaré, dejarlo en blanco y llenar todos esos requisitos. La Corte estableció, y era lo que platicábamos hace un momento, que en caso de que la cantidad haya sido dejada en blanco, tanto en número como en letra, esa parte del pagaré no puede ser llenada con posterioridad porque es un requisito de existencia. ¿Sí? Entonces, sí puedes, por ejemplo, rellenar la fecha del vencimiento. Puedes rellenar cualquier otro dato que no sea esencial, menos ese de la cantidad, porque la Corte ya estableció que al ser, insisto, un requisito de existencia, no te obligaste, como dicen los requisitos. Dentro de los requisitos del pagaré, recordemos, la fracción primera y segunda son la mención de ser pagaré en el propio documento y que te obligas a pagar incondicionalmente una suma determinada de dinero. Y al no estar determinada esa suma, evidentemente no existe no está evidenciado un requisito de existencia del pagaré, esta suma determinada. Y por lo tanto, como también te decía hace un momento, es difícil establecer si se llenó antes o después el pagaré, salvo este caso que te digo en el tribunal, que en una confesional la propietaria del documento base confesó en la presencia judicial que el documento se había rellenado en blanco, o sea, es decir, solamente la firma, y que con posterioridad se llenaron los demás requisitos. En ese caso sí procedió conforme a la jurisprudencia de la Corte, o sea, determinó que era improcedente la acción porque se había considerado que no se había cumplido un requisito de existencia del pagaré al momento de su presentación. Pero fuera de esos casos que no se demuestre, pues es altamente factible que pudiera proceder una condena. Sí, de hecho, pues hay unos requisitos que no son necesarios que lo contengan, ¿no? Como lo que decías ahorita, la fecha, o sea, la fecha del pago, pues si no se pone, no, pues quizá tú lo puedas poner de manera posterior, pero si no está, no hay problema, lo puedes presentar así en el juicio, y eso significa, como decía hace un momento Eduardo, que es pagadero a la vista. Es decir, que no pusieron la fecha de pago, pero sí significa que la exigencia del pago inicia a partir de que yo te requiero del mismo. Entonces, puede o no llevar fecha, lo puedes poner, sí lo puedes poner, o lo puedes presentar así al momento del cobro. Entonces, no hay ningún problema. No, porque a veces creo que eso es el problema del tenedor, que como que tiene el temor de que no vaya a subsistir la deuda contraída, y le empiezan como que a modificar por el temor de que ay, es que aquí no dice bien porcentaje, y le pongo el porcentaje, claro. Y ya dices, es ya una alteración. ¿O no? Pero la propia ley establece en los casos en que no aparezca un dato, cómo se debe entender. Por ejemplo, si no aparece la fecha o algún dato, la propia ley dice que se debe tomar como referencia. Por ejemplo, si no está bien delimitado el mes, si no te remites a la fecha de suscripción, etcétera. Trae varios supuestos
cómo debe entenderse en caso de alguna omisión que no sea sustancial o requisito de existencia en el pagaré, cómo suplir esa deficiencia. Sí, la propia ley lo establece. Sí, es muy interesante todo esto y del uso del documento. Para que no corramos pues a rellenarlo, ¿no? Si no viene y no fue rellenado correctamente, la ley suple esas deficiencias, ¿no? Para no alterar el documento. Evidentemente, como dijimos, que no sea de la cantidad que te obligaste a pagar, porque ahí sí es una alteración sustancial o un requisito de existencia que no puede rellenarse con posterioridad. Uh-huh. Como decías, la cantidad. Ya si la cantidad no fue puesta... Uh-huh. O que se acredite, por ejemplo, la no suscripción, porque también ese es otro que se opone con frecuencia, que no firmó ese documento, que no es su firma. Y eso puede pasar porque luego, pueden también negar la firma, o pueden decir, es mi firma, pero cuando lo firmé era un documento en blanco. También puede ocurrir eso, ¿no? Sí. Son generalmente las más recurridas en las excepciones, que no es su firma o que firmó el documento en blanco, ¿sí? Cuando no tienen forma de desvirtuar, generalmente esas son las posturas. Sí, y en cualquiera de estos casos, pues lo que procede es durante el juicio ofrecer como prueba la pericial. Y eso es una prueba técnica en la cual tú deberás de señalar un experto en la materia que deberá de analizar todos los rasgos del documento, tanto de tu firma, para ver si fue puesta en qué momento, todo esto. ¿Hay algo que hayas visto en el ejercicio respecto de estas pruebas? ¿Por qué normalmente luego no resulta en beneficio de los intereses de quien lo está ofreciendo? Sí, también muy buena pregunta. Las periciales deben ser ilustrativas. O sea, nosotros somos expertos, sí, así lo dice la ley, en derecho, pero desconocemos muchas veces cómo se estampan las firmas. Entonces, el perito tiene que ilustrarnos suficientemente para que nosotros lleguemos a la convicción de que verdaderamente existe alteración, que la firma no puede ser del suscriptor obligado, porque si hay como algún término, guirnalda, que no coincide con la otra, entonces, ¿por qué llegó a esa convicción? O sea, el desplazamiento de la firma, cómo viene alterado, hacer la comparación entre todas las firmas que estampó en la toma de muestras, exactamente, porque pudiera ser que no se parezca cuando le tomaste la muestra 1, a la primera muestra, pero sí se parezca a la octava. Entonces, como nunca firmamos igual, o es sumamente complicado que nuestra firma sea idéntica en todas las ocasiones, tiene que haber una comparación entre todas las muestras que estampa la persona que está a cargo de la diligencia y la firma indubitable, para que tengamos ese ejercicio de comparación y veamos que verdaderamente se compararon todas las firmas, porque si no se hace esto, pues difícilmente, o sea, está de algún modo sesgada la prueba. Incluso en el tribunal también emití un criterio en ese sentido, que frente a lo que decían mis compañeros, que pues para que yo verdaderamente pueda establecer que la prueba pericial merece valor probatorio, debe haber la comparación entre todas las muestras, porque si nada más se toman en cuenta 3 muestras y dejan fuera, por citar, 5, pues no, la muestra es insuficiente, estadísticamente no es suficiente para llegar a esa convicción. Por lo tanto, no, al menos a mí, no me resulta con valor probatorio suficiente y no me genera convicción de que se hizo un ejercicio analítico de la comparación de las firmas. Sí, esta prueba pericial también la vemos puede existir en todas las materias. De hecho, en laboral lo que vemos también es el uso de estos documentos en blanco. Entonces, el perito tiene que advertir si la renuncia o el finiquito existía, todos estos antes de la firma o fue posteriormente a la firma. Entonces, ahorita lo que tú decías de los ejercicios caligráficos, es muy importante tener este conocimiento, porque luego las personas piensan que pueden falsificar su firma.
y piensan que, bueno, lo voy a hacer así mal hecha, voy a hacer 10 o 15 ejercicios caligráficos, así se le llama como tal. El perito para la prueba pericial pues te cita, te dice haz tantos ejercicios, hazme letras, hazme las vocales, mayúsculas, minúsculas, unos rayones y ya te pone como tal tu firma. O por lo menos la mayoría de los expertos así lo hacen. Me comentaban, es como para que la persona se vaya desenvolviendo un poco y ya una vez que empieza a firmar, aunque quiera a veces aparentar o simular su firma, no lo puede, porque luego nos explican los peritos que hay un rasgo que a veces hasta psicológicamente los realistas, que luego uno piensa, ay, pues lo importante de mi firma es el círculo, ¿no? O la rayita, esto es lo más importante. Pero no, hay otros rasgos que nosotros inconscientemente ya tenemos implícita en nuestra firma, y por más que la queramos simular o modificar, se encuentran ahí, y esos son los que el perito debe advertir. Y efectivamente, como lo dice Eduardo, no podemos considerar únicamente, si hizo, no sé, 10 ejercicios caligráficos, considerar 2 o 3, o sea, estadísticamente tiene razón. O sea, ¿cómo vas a emitir una determinación o concluir que es posiblemente su firma o es su firma si únicamente la confrontaste con 2 de los ejercicios caligráficos que hiciste, ¿no? Sí, concuerdo contigo absolutamente, no podemos auxiliarnos de una pericial a ese grado, ¿no? Porque también los peritos son nuestros auxiliares, nada más nos ilustran respecto de estas decisiones o estos cuestiones técnicas que nosotros no podemos advertir, ¿no? Nosotros no podemos analizar pues la tinta, porque nosotros no tenemos estos aparatos técnicos, tampoco tenemos pues esos conocimientos que lo que les decía, ¿no? Estas teorías psicológicas que a veces advierten los peritos de la simulación o manipulación de los documentos. Pero debemos de analizarlo, valorarlo, y esa valoración pues lleva tanto de ver las credenciales como tal la preparación del perito experto, como de todos esos análisis que él realiza, ¿no? Los métodos de análisis que realiza, la confrontación de las firmas. A veces la verdad es que vemos muchos peritajes que sí están muy bien hechos, ¿no? Como realizan el estudio de que aquí viene la curva y todo eso. Esos son los que mejor nos ilustran. Así es. Entonces, sí, efectivamente no podemos concluir o emitir una determinación o una condena o resolución si el peritaje no es suficientemente ilustrativo, y si no lo es, pues entonces puede perjudicarte, ¿no? Incluso. Y aquí es donde toma relevancia lo que comentábamos de prueba preconstituida. Si la parte demandada no presenta una pericial suficientemente ilustrativa, como tiene valor preponderante el pagaré, por esa razón, al no tener valor probatorio el dictamen que presenta la demandada, donde diga que no es su firma, ya por esa razón, siendo el título de crédito teniendo ese carácter, pues procede la condena. Y a los accesorios, como decíamos, intereses, gastos y cosas, etcétera. Sí, yo en otro capítulo anterior les explicaba de acciones y excepciones. Ustedes deben de oponer sus excepciones y fundarlas de manera adecuada a través de sus pruebas, porque nosotros como jueces, magistrados, resolvemos los hechos, pero también considerando las pruebas. Claro. Entonces, por más que ustedes puedan jurar y perjurar que no es su firma y que lo hicieron de manera posterior o lo firmaron de manera en blanco, eso no nos ayuda a nosotros nos ayuda las periciales. Luego muchas veces pues las personas se llevan como que este mal sabor de boca por considerar que pues el juez se vendió, o el juez no me creyó a mí, y yo a veces no sé con qué frecuencia sea en mercantil, pero en materia laboral pues ofrecen mucho las confesionales. Y luego pues las personas se ponen sensibles y se ponen a decir en la confesional muchas cosas que ellos vivieron, ¿no? Eso lo podemos analizar, pero recuerden que luego las confesionales es únicamente en lo que te perjudica. Así es. Y pues sí podemos considerar todo eso, pero por más que tú expongas ante el juez tu situación, que digas es que me mintió, ese documento no era por esa cantidad, ese documento se firmó en blanco, y no lo compruebas, lamentablemente los jueces no podemos hacer más que
considerar tus excepciones, los elementos de prueba que nos presentaste, y por eso también era lo que te sugería desde el primer momento, en nuestro primer video, que necesitas tener un abogado para que te sepas asesorar muy bien y sepas que debes de presentar, si tú no firmaste ese documento o no lo firmaste en esas condiciones, debes de presentar una prueba pericial, porque esa es la prueba idónea, la que nos va a indicar bien si pudo haber una alteración del documento. Y también por eso es muy importante que luego cuando firmes un pagaré te dejen copia, ¿no? Tú tengas una copia para saber ya en el momento en que te estén cobrando si hubo una modificación. Tú ya puedes, aunque sea una copia, ¿no? Nos pueden servir también. Sí, es muy buen tip ese que das. Quedarse con una copia del pagaré, porque finalmente que el pagaré lo tiene la persona que hace el préstamo, pero tú quedarte una copia para que indiciariamente pudiera servirte para demostrar una alteración del documento. Muy buen tip que haces. Solamente en alguna ocasión me parece que vi la firma de un título de crédito ante notario, donde el notario certificó que las firmas eran de las personas que comparecieron a su ante su fe. ¿Mande? Lo hicieron muy bien. Sí, lo hicieron muy formal. Ajá. Que bueno, uno agradece como juzgador que se haga. Ajá. Yo incluso había pensado en que, bueno, evidentemente dado el tráfico comercial no es recomendable que se haga de esa manera, porque dado que es consuetudinario el tráfico comercial o la suscripción de estos documentos, debes ponerle la menor cantidad de requisitos para agilizar este préstamo de dinero. Esa es la intención. Y sobre todo actualmente con la práctica de operaciones bancarias electrónicas, no debes entorpecer de todo eso, pero por otro lado debes darle la mayor certeza posible, y es muy cotidiano, como estamos viendo, que se presenten pruebas periciales, y como juzgador tienes que analizar muy detenidamente cada uno de los dictámenes, y si tienes la fe de un notario que certificó que verdaderamente ellos comparecieron a la notaría y estamparon sus firmas en su presencia, pues te quita todo, te disipa toda duda, ¿no? Eso se agradece, pero evidentemente no podría ser así en todos los casos, pues porque primero por el costo que genera, y segundo, pues no, en la práctica comercial no es lo recomendable. Se supone que debe ser lo más ágil posible, pero pues en esa agilidad y en el tráfico se presentan todas estas situaciones. También ahorita la facilidad que está realizar una operación bancaria desde tu teléfono, y cómo documentas ese préstamo, porque bueno, estamos hablando de un pagaré, pero finalmente la mayoría son préstamos. También en materia civil, un mutuo, el préstamo se hace a través ya de un teléfono. ¿Cómo documentar que te prestó o no? Y si la persona dice, no me prestó nada, y todo eso se tiene que pedir al banco, esos informes. ¿Sí me explico? El tráfico comercial a veces genera dificultad para aprobar lo que se está presentando ante el juzgador, tanto como acción como excepción. Para finalizar, vamos a hacer un jueguito por si no nos quisieron escuchar todo completo, nos puedan únicamente atender a estos puntos, porque luego pensamos que las situaciones es como nos lo dicen otras personas, y existen como que mitos en torno al pagaré. Entonces vamos a hablar en esta sección de mito o realidad. A ver, rápidamente, ¿es mito o realidad? El aval solo responde si el deudor no paga. Es mito. Sí, como ya vimos, si eres aval, también puede ir en contra de ti la acción legal, aunque no se inicie en contra del deudor principalmente. Entonces, aguas. Si firmé un documento en blanco, ¿puedo desconocerlo fácilmente en un juicio? No. Es un mito, ya vimos ahorita. Entonces, esta explicación puede llevarse toda una prueba necesaria para que puedas para que puedas demostrarlo. No es fácil. ¿Un pagaré sin fecha de vencimiento se puede cobrar en cualquier momento? Depende. Bueno, lo que tienes que la ley establece que se consideran 6 meses para la vista, pues, si no trae fecha de vencimiento, y a partir de esos 6 meses que establece la Ley General de Títulos, tienes 3 años que dura para que prescriba la acción cambiaria directa para cobrarlo. ¿Sí? O sea, esa es la forma o el plazo para poder cobrarlo. Sí, tampoco son eternos, no piensen en eso.
El aval puede demandar al deudor principal. Eso es algo que Sí, vamos a saber. en vía de regreso. Si a él le cobraron, después puede ejercer la acción cambiaria directa en vía de regreso contra la persona que lo obligó a erogar esa cantidad. Sí, entonces esto es muy importante porque significa si en contra de ti como aval ejercieron la acción, tú puedes requerirle a esa persona que te metió en ese embrollo el pago de lo que tú ya pagaste. Sí, es correcto. Eso es muy importante. Bueno, pues hasta aquí esta sección. Vamos rapidísimo a jugar. Mira, te traje unas tarjetas. ¿Sí? Vamos a enseñarles al público cómo surte a veces este juego entre te firmo un pagaré y las circunstancias que se pueden presentar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tú quieres ser el deudor o el acreedor? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, bueno, eres el deudor, yo soy el acreedor. Ok. Entonces, en el primer caso, pues, exacto. Pues me pides prestado, ¿no? Sí. Yo te pido entonces que me firmes un pagaré. Sí. ¿Qué lo firmo. Ajá. Pues fíjate que llega la fecha de pago y te requiero de pago. Sí, pues no te pago. Te demando. Tampoco te pago. Malo. Embargo precautorio. Pues niego las firmas. Ofrezco periciales. Pues se me hace fácil e intento simular que no es mi firma. Pues fíjate que la pericial dice que sí es tu firma. Pues me dictan sentencia y aún así no te pago tampoco. Pues te llevo a cabo te ejecuto el embargo de bienes. ¿Qué tal? Y hasta ese momento pues se podrá cobrar bien efectivamente esa cantidad que se te embargó. Sí. Entonces, todo esto lo simulamos de manera muy rápida, pero realmente estas son las consecuencias que trae el firmar un pagaré. Todo es como un juego que puedes, espero que tú nunca te encuentres en esa situación, pero que se pueden presentar. Bueno, pues finalmente quiero agradecerte que nos hayas escuchado el día de hoy. Hoy aprendimos que un pagaré no es un simple papel y que ser avalista no es solo hacer un favor a cualquier persona, no es un acto de fe, son compromisos legales que tienen sus consecuencias. Entonces, recuerda que detrás de cada firma hay una responsabilidad real. Por eso, antes de firmar cualquier documento, pregunta, infórmate y si es necesario, asesórate. Tu tranquilidad futura depende de las decisiones que tomes hoy. Tu firma tiene un poder muy valioso, entonces puede construir una estabilidad o puede comprometer tu futuro. Entonces, recuerda muy bien todo esto y síguenos para seguirte explicando un poco más de derecho. Espero que te haya gustado. Déjanos tus comentarios y si quieres algún otro tema que lo veamos con Eduardo o con alguna otra persona, también dinos, hazme alguna sugerencia de qué persona te gustaría que estuviera aquí conmigo y con gusto pues podemos considerarla. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por hoy estar aquí con nosotros. Hasta luego. Y recuerda seguirme, campanita, like y platiquemos de derecho con Janet Bisuet. Gracias.